Hola amigos míos, amigas mías, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos a todos ustedes. Estoy aquí eh, sentado en una hora que es poco habitual porque yo regularmente grabo cosas por la mañana o durante las primeras horas de la tarde. Regularmente en este momento del día estoy revisando papeles, haciendo correcciones. Escribo por las mañanas y leo por las mañanas. Soy tremendamente productivo, creo yo, de las 4 o 5 de la mañana a las 12 12 del mediodía, 1 de la tarde. De ahí en adelante, mis niveles de energía bajan de manera evidente. Pero hoy fui al gimnasio. Entonces, por paradójico que parezca, el cansarte y sudar y hacer un esfuerzo, después bañarte y tal, recuperas mucha energía y de pronto, pues me sentí como si fuera de mañana, ¿no? Recuperé energía otra vez, así como se dice que el tomar una siesta de 20 30 minutos, no más, suele ser profundamente reparador, ¿no? Es como recargar de nuevo las pilas. Y allá se puede ver al fondo, ¿no? Cómo el día está cayendo. Hoy tuvimos un día precioso, maravilloso, y perdonen que les cuente mis cosas, mis cotidianidades, mis menudencias cotidianas, ¿ya? Pero, pero bueno, de algo tengo que hablar, ¿verdad? No todo puede ser un intento de reflexión, un intento de pensamiento público, monologado, ¿no? También creo que nos conocemos y vamos generando cierta, pues, cierta complicidad cuando nosotros hablamos de esas cosas simples que constituyen nuestro día a día, como por ejemplo el hecho de que hoy haya sido un día extraordinario, un día precioso, con una temperatura ideal. Estos días previos a la entrada del otoño son realmente portentosos aquí en el lugar en el que vivo. Y ahora que lo estoy diciendo, me pongo a pensar, ¿qué otra cosa es la vida sino este conjunto, esta sucesión de cotidianidades? La vida no son las grandes justas que consignan los libros de la historia, porque entonces la vida está designada o estaría designada a un puñado muy, muy reducido de seres humanos y los demás seríamos como fantasmas, cuando no es así, sabemos que no es así. En esa casa de enfrente y en la de allá y en la de allá hay historias, hay vidas, hay pasiones, hay tragedias y digamos que si cada cabeza es un mundo, puede decirse que cada casa también lo es. Cada casa es un universo donde suceden historias en ocasiones apasionantes. Uno de los temas recurrentes en mis disquisiciones por escrito o en mis preocupaciones, digamos, las cosas que pienso, es el asunto de las segundas oportunidades. Segundas, terceras, cuartas o quintas. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, pero siempre desde que era muy niño, he sentido una, una fascinación por los considerados tradicionalmente como perdedores, ¿verdad? Y cómo son capaces de vencer sus adversidades y recomponerse y levantarse una y otra vez. Por eso es que soy un fanático del Quijote, ¿no? Del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Lo leo una vez al año durante el mes de julio, acabo de leerlo y quizás por eso les estoy hablando de esto. Porque Don Quijote es un extraordinario perdedor y es un perdedor que no se rinde y es un perdedor que encarna el espíritu humano de una manera colosal. Es un personaje con el que es imposible no sentirse identificado, ¿no? Es una especie de Eche Homo de la Mancha que persigue un ideal
y que no se deja amedrentar por nada ni por nadie. En un mundo como el actual, en el video anterior hablaba sobre las crisis de ansiedad tan grandes que como una pandemia se extienden por doquier. Y es terrible para mí. Yo he padecido la ansiedad desde hace mucho tiempo, pero es terrible para mí observar a gente muy, muy joven padeciendo niveles elevadísimos de ansiedad. Y yo especulaba en ese video acerca de una posible causa de esta pandemia de ansiedad. Y yo decía, tal vez tiene que ver con la autoexigencia, con el hecho de que nos estamos exigiendo demasiado. Y luego, después de haber grabado, me quedé pensando y dije, ¿esto no contraviene de algún modo lo que tú piensas, Alejandro? Entonces dije, vamos a ver, voy a elaborarlo un poco más. La autoexigencia es sana si y solo si consigna en su presupuesto la altísima posibilidad de fallar. Si no es así, la autoexigencia desemboca en la destrucción de las estructuras psíquicas de la persona. Es un autosabotaje. No es autoexigencia, sino autosabotaje. Y yo creo que la sociedad entera coloca sobre la espalda de nosotros, de quienes conformamos esta sociedad, una serie de demandas y de expectativas que son bestiales, que son absurdas, que son risibles, pero que, sin embargo, por presión social, las asumimos. Particularmente los más jóvenes, los chiquillos, ¿no? Los jovencitos, las personas muy jóvenes, muchachos, muchachas. Por ejemplo, se impone un estándar de belleza, ¿sí? Que hace que muchas personas, la mayoría diría yo, particularmente mujeres, quiero que me entiendan, pues tienen que lidiar con esa sensación de frustración. Se impone un paradigma de éxito vital de tal envergadura que no hay quien pueda con él. Se nos obliga o se nos quiere obligar a ser Prometeos, ser héroes solitarios que van hasta lo más alto, hasta el Olimpo, ¿no? Lo más alto del monte Olimpo, a cometer de manera mesiánica una serie de tareas que son absurdas, que son ridículas. Y esto termina por aplastar a las personas. ¿Por qué? Porque en su autoexigencia no se establece la sanísima derrota. La derrota no es definitiva, la victoria tampoco. Pero creo que la derrota es mucho más valiosa, el fracaso es mucho más valioso, porque nos contacta con la realidad. Un porrazo, un golpe de realidad. Eso es la derrota. Y siempre que estemos cerca de la realidad, estaremos en buen puerto. Estaremos donde debemos estar, con los pies bien plantados sobre la tierra. Ahí ese es nuestro verdadero hogar, la realidad. Las personas, digo los más jóvenes, pero no solamente los más jóvenes, las personas de esta era y de este tiempo, hemos comprado en mayor o menor medida, por momentos tal vez, ese paradigma desquiciante, ¿no? Que no necesariamente se traduce en tener un Porsche y
tener una mansión y estas caricaturas hollywoodenses, ¿no? A veces son, por ejemplo, cosas un poco más cotidianas y más difíciles de detectar, ¿no? A veces es, por ejemplo, esta cosa tan disparatada y tan nociva de querer tener siempre la razón. ¿Por qué? Pues porque es así, lo estoy viendo, tengo la verdad enfrente. ¿Qué me estás diciendo tú a mí? Vete, vete para otro lado con tus vainas, con tus cosas, con tus tonterías que no tienen cabida aquí. Ese es el sendero que nos lleva a la autodestrucción, queda claro. En ocasiones es esta obsesión por el triunfo profesional, por el reconocimiento profesional. Sentimos que si no lo tenemos, si no lo alcanzamos, no existimos. O que nuestra dignidad personal, fíjense nomás, nuestra dignidad personal se ve menoscabada, se ve socavada, se ve afectada. ¿Por qué? Pues porque no conseguí lo que yo buscaba. Yo soy un profesional y me entrego en cuerpo y alma a ello. Bueno, sí, ¿y quién te puede garantizar a ti que las cosas van a salir como tú quieres? Es una apuesta, es prueba y error, es un camino. La fortuna también cuenta. ¿Cuántas veces hemos visto en algún país, sin nombre, de pronto a un personaje de la política que es un veterano de 1000 batallas, que conoce probablemente como nadie las instituciones de ese país, que es una persona que se ha preparado para alcanzar el cargo más alto, ¿no? De la administración pública, ¿no? El de presidente de la República. Y pues resulta que no sucede, no sucede. Y de pronto, uno que iba pasando por ahí, o una que iba pasando por ahí, viendo para todos lados, de pronto pasa por ahí, y sale una mano y la agarra y para adentro. Don fulano de tal, el nuevo presidente, o doña fulana, la nueva presidente de la República. Esas cosas pasan. Digo, he hecho una caricatura de esto. Pero en nuestras interacciones comunes y cotidianas dentro del ámbito laboral, estas cosas también pasan. Personas que han entregado muchos años, mucho esfuerzo, personas con un gran compromiso y pues no logran alcanzar las alturas que buscan, ¿no? Y de pronto un advenedizo por ahí, alguien que de pronto está en el lugar correcto a la hora correcta y ¡pum! Va como de trampolín en trampolín. Esto entiendo que puede ser frustrante, es lógico, pero uno tiene que alcanzar ciertas satisfacciones y creo que Don Quijote lo sabía mejor que nadie y es un gran maestro de esto, ¿no? De realismo. Qué paradoja, ¿no? El loco, el que no ve la realidad como los demás, resulta que es el que la ve mejor que nadie, ¿no? Entiende que hay que levantarse y seguir y que hay que caminar. Después de que lo apalean, después de que lo apalean y le dan hasta para llevar, unos, unos malandrines, unos malvados que se ceban en el viejo, en una escena que me sigue llenando de rabia y de furia cuando la leo. Le dan garrotes por todas partes. Lo dejan molido a él y al Sancho. Y el Sancho no se puede ni parar y empieza a llorar como un niño. Y dice, ¿sabe qué? Maldita sea la hora en la que me encontré con usted, puras malditas desgracias.
me han tocado desde que estoy con usted y con sus chifladuras. Yo no sé qué diablos ando buscando aquí, persiguiendo quimeras cuando yo era feliz con mi esposa ya cuidando puercos y cuidando a mis muchachos que andaban ahí dando guerra todo el tiempo. Yo era el hombre más feliz del mundo y aquí ando buscando no sé qué cosa que no se me ha perdido. Y el Quijote le dice, lo que pasa es que eres un sandío, le dice, eres un, eres un miserable, eres un bellaco, no tienes dignidad, ¿no? Si no estamos aquí para evitar estas palizas, no estamos aquí para buscar la gloria y la honra. Estamos aquí porque es una cuestión de dignidad y de honor. Está sangrando, le tumbaron no sé cuántos dientes, le cerraron un ojo, lo traía como una naranja, dice, hinchado, y no sé cuántas costillas quebradas. Y, y ahí, en el pozo mismo de su humillación, ni siquiera vacila, entiende que debe seguir, que no está en esas pendencias como desfacedor de tuertos, pues, como justiciero del camino, no está ahí por la gloria, no está ahí por la recompensa económica, está ahí porque lo mueve la dignidad y el honor, es decir, una verdad profunda, una verdad íntima, una verdad ética, ¿no? Y así se van sucediendo los episodios en los que todo lo que puede salir sale siempre mal. Y cuando las cosas parece que van a salir bien, siempre salen mal. Es evidentemente una gran alegoría de la existencia humana, ¿no? Que tiene como trasfondo, como todo en el arte, tiene como trasfondo la muerte. Tiene como trasfondo la muerte. Y así termina el Quijote. Y se murió, así con esa forma tan simple. Y don Alonso Quijano se murió, colgó los tenis. Entonces, después de tanto trajinar, después de tanto batallar, después de tanto luchar, después de tanto ser víctima de injusticias, de burlas, de afrentas, de humillaciones, se muere. Pero se muere dichoso, se muere pleno. ¿Por qué? Porque supo ser fiel a su convicción, supo ser fiel a sus principios, supo ser fiel a su visión de mundo. Y todo esto que estoy diciendo tiene, no me olvido, como antecedente, como referente, lo que mencioné hace unos minutos. La idea de el éxito a rajatabla, la idea de la búsqueda de una perfección absurda, la idea de la escasa tolerancia a la frustración. Y esto es lo que ha ocasionado la pandemia de ansiedad entre muchas personas que son muy jóvenes y población en general. Esta incapacidad de voltear a vernos a nosotros mismos, de hacer un balance general, de autoconocernos, como digo yo, de autoevaluarnos, de saber dónde estamos parados, de hacer los cambios necesarios que tengamos que hacer, ¿no? De asumir una vida con principios. Casi me da miedo decir esto porque parece como si fuera una cosa de otro tiempo, ¿no? De un tiempo ya superado, de un tiempo muy lejano. Y no es así. Seguimos siendo la misma materia humana, la misma sustancia humana. Somos el Homo sapiens sapiens. Nos mueven las mismas angustias y los mismos deseos y las mismas pasiones. Entonces, vivir de acuerdo a una serie de principios que ante todo y sobre todo respetan la presencia del otro en mi vida, han de ser fundamentales. Y una persona que se aferra a esos principios es una persona que no puede fracasar, aunque pierda. Es una persona que no pierde un ápice de dignidad, le suceda lo que suceda. Es una persona que puede mirar de frente a todo el mundo.
Es una persona que puede entrar en cualquier casa sin ensuciar, porque su vida entera es testimonio de ese compromiso humano profundo, ejemplar, pedagógico. Entonces, una persona que tiene convicciones muy claras es una persona que sabe que los accidentes de la vida no son decisivos en modo alguno. Claro que al Quijote le dolían los tablazos, los leñazos que le pegaban esos malvados. Claro que le dolían y claro que se soltaba lanzando chines y jotas, ¿no? Por supuesto. Pero entendía perfectamente que aquello no iba en demérito suyo, sino de ellos, de ellos. Entonces, cuando nosotros nos, cuando nosotros nos identificamos de, de modo absoluto con el éxito, estamos jugando a la ruleta rusa. Porque cuando llegue el fracaso, que va a llegar, entonces lo que nosotros somos se desvanece. Nos convertimos en un ser de espuma, en el algodón del mapache, ¿no? Se hace nada, porque estábamos construyendo todo sobre un suelo de arena. Hay personas que se identifican o sustancialmente de tal manera con un aspecto accidental de su vida que cuando lo pierden, porque lo van a perder, entonces su vida carece de sentido y algunos terminan lanzándose al vacío, colgándose una soga o reventándose la cabeza. ¿Por qué? Bueno, porque entienden que su vida ya no tiene sentido, porque cometieron la burrada de creer que eran solamente una parte de su vida, de su existencia. Imagínense, esto es tan absurdo. Imagínense que uno se identificara con, qué sé yo, con su mano, por ejemplo. Entonces de pronto te da artritis, te duele la mano, y entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Ya dejas de ser? ¿Ya eres un ser defectuoso? ¿Ya eres menos tú? Hombre, pues no, por supuesto que no, eso es absurdo. Eso es absurdo, como la gente, por ejemplo, que se identifica absolutamente con su juventud. Y entonces juegan a engañarse de por vida, que son jóvenes, pero no lo son. Y al padre tiempo eso le importa un carajo. No lo son. Yo he trabajado en la universidad donde trabajo durante 15 años. Sí, más o menos. Sí, 15 años. Sí, desde el 2008 hasta acá. Y, pues, los salones están más o menos en los mismos edificios, las oficinas están en los mismos edificios. Y cuando llegué aquí, todavía recuerdo bajar y subir las escaleras corriendo entre los muchachos, porque iba tarde o porque quería salir rápido ahí de la congestión, ¿no? De la gente. Ahora, pura nada. Si quisiera hacer eso, no estuviera aquí contándoles nada, ya estuviera ahí aporreado como el Quijote, ¿no? Pero porque me hubiera tropezado, me hubiera caído. Bajo de ladito y agarrado del barandal este, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, ¿no? Pues ¿por qué? Porque son los heraldos negros que nos manda la muerte, diría Vallejo, ¿no? Son pequeñas llamadas de que nos dicen, estoy aquí, estoy aquí. Es la muerte la que nos está aquí soplando en la nuca, respirando en la nuca, pues el gélido aliento de la huesuda. Y uno tiene que ser o muy tonto o muy cretino para mirar para otro lado, ¿no? Algo que es propio de nuestra condición humana y que es el gran fracaso.
el gran fracaso de todos, pues, trajinar y batallar para terminar ahí en un agujero con la boca y los ojos llenos de tierra y de gusanos. Entonces, identificarse con una parte de nuestra vida es estar ya muerto en vida, aunque se respire, aunque te muevas, aunque hables. Gente que quiere ser joven para siempre, gente que quiere triunfar. Y es tan fuerte esto, muchachos, esta identificación que se da es tan fuerte que en ocasiones las personas enloquecen, no se han dado cuenta, y entonces empiezan a mentir compulsivamente, se construyen una narrativa, un relato, una ficción, y después la habitan y se desconectan absolutamente de la realidad. Por eso dije yo hace unos minutos, ¿no? La importancia del fracaso es que nos contacta con la realidad, es una descarga eléctrica de realidad. Esto es el mundo, Alejandro. Esto es el mundo. No te olvides, esto es el mundo. Esto es el mundo. La victoria es dulce, pero tramposa, porque es un licor. Entonces la victoria embriaga. Y cuando la gente se embriaga, dice y hace muchas estupideces. Y sobre todo se distorsiona la visión de la realidad. Hay gente que se enferma, ¿no? Con la victoria, con el éxito. Se enferma y entonces cree unas cosas que no son y empieza en ese momento a trabajar por su destrucción. Comete el error fatal del héroe, ¿no? En la tragedia. En algún momento se comete ese error fatal, que no recuerdo de pronto el nombre que le daban los griegos a ese error que va a representar el desencadenamiento de la tragedia. Entonces, fíjense, por ejemplo, los japoneses, las armadoras de automóviles, los padres de la calidad total, decían, creo que ya se los dije, ya estoy como los viejitos, ni modo, decían aquello de un error es un tesoro, ¿no? Un error es un tesoro, pues un fracaso es un tesoro. Y ellos decían, no recuerdo el nombre de este señor, creo que es es Toyoda, ¿no? Decía, cuando hay un error hay que preguntarnos 5 veces por qué. Sucedió un error, ¿por qué? Y entonces obtenemos una respuesta y luego, ¿por qué? Y luego esa respuesta, ¿por qué? 5 veces, ¿por qué? Claro, porque ahí donde hay una grieta, hay una posibilidad de mejorar todo el sistema, de apretar y estar un pasito más cerca de la pretendida calidad total, ¿sí? Esto en el mundo gerencial, en el mundo del management. Pero en el mundo personal, en el mundo de la gestión diaria de nuestra existencia, pues claro que tenemos que valorar también los tropiezos porque, como he dicho, nos acercan a la realidad. Una persona, una persona que encaja bien el error, que lo alquimiza y lo convierte en una fuente de energía, de proyección positiva. Esa persona es una persona sabia, es una persona madura, es una persona inteligente. Miren, yo por mi trabajo y tal he conocido a personas brillantes, brillantes, intelectualmente brillantes, que no soportan la corta distancia. En las distancias cortas pierden un montón, porque todas sus miserias humanas afloran. Son soberbios, engreídos, vanidosos, miopes. En cambio, una persona que sin ningún rubor reconoce una torpeza propia, para mí, chapó, ¿no? Me quito el sombrero. Me quito el sombrero porque he ahí, digo yo, una expresión brillante del espíritu humano. Brillante, única, una rareza, es como encontrar una perla. Cuando una persona reconoce su error.
Y ya cuando veo yo a una persona que es capaz de sobreponerse a las caídas, a las tragedias incluso, a los dolores y punzadas o punzaduras que nos da la vida y seguir caminando como don Alonso, como el viejo seco el Quijote, pues entonces yo ahí me quito los zapatos, porque me sé, me reconozco en presencia de lo sagrado. Para mí es una revelación de lo sagrado humano. Y yo creo, pues, para terminar, porque si no corto aquí, me voy a ir de largo. Yo creo que esto, muchachos, esto de lo que voy hablando, que yo sé que tú me estás entendiendo, nos hace mucha falta a todos, a ti y a mí, y a la sociedad en general. Pensar de esta manera creo que es ir a contracorriente, ser verdaderamente contracultural, recuperar públicamente en el discurso, en la reflexión, la dignidad, la belleza de la dignidad humana. Nos protege, nos blinda contra todas estas enfermedades que son la consecuencia natural del embrutecimiento y del empequeñecimiento de la persona. No merecemos esto. No merecemos esto. Lo decía ayer Guantier. Teníamos alas y nos las arrancamos porque la moda era arrastrarse como las cucarachas, arrastrarse como las alimañas en los excrementos, ahí en el fango, en el lodo. Y nos sentimos orgullosos de ello. Es un completo disparate. Es una locura. Si mañana pierdo o pierdes, ¿qué va a pasar? Bueno, encajar el golpe, el garrote y ponerse árnica y a seguir caminando, a seguir con esa convicción quijotesca de los principios que dicho así como lo estoy diciendo, casi casi parece que quiero que todos nos convertamos en Jedis, en caballeros Jedis, ¿no? Fíjense cómo estará el mundo, que algo que es propio, alcanzable y algo natural en el ser humano, de pronto se nos presenta como un arquetipo muy elevado, como una exigencia de mucha altura. Y no lo es, no lo es, no lo es. Ahí donde tú estés haciendo lo que estés haciendo, lo que sea, puedes ejercer eh, un compromiso absoluto con la dignidad tuya y de tu familia y la gente que te rodea y del otro, ¿no? Porque no solamente es pensar en nosotros mismos, sino reconocer la dignidad de la otra persona, que es un ser precioso creado por Dios. Entonces, ¿cómo lo voy a insultar, por más cabezadura que sea? ¿Cómo lo voy a escupir? ¿Cómo lo voy a golpear? ¿Cómo lo voy a afrentar? ¿Cómo voy a ejercer violencia contra él? ¿Cómo lo voy a menospreciar? Si nos ata a una misma naturaleza, ¿no? Yo creo que eh, es necesario esto para entretejer una sociedad menos enloquecida. Yo creo que esto tiene que ser mucho, pero más efectivo que los mentados ansiolíticos, ¿no? Que tienen tantísimas contraindicaciones y sus resultados también son harto cuestionables, en mi opinión. Bueno, señoras y señores, llego hasta aquí. Voy a ir para allá a mi escritorio a seguir imaginando mundos posibles. Espero que se haya escuchado bien porque tengo otro micrófono acá. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.